El pasaje que hemos leído de Santiago 5, versículos del 7 al 11, nos servirán en esta hora para hablar sobre este tema, ejerciendo la paciencia. Permítame volver a releer los versículos 7 y 8. Voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Oremos. Padre, gracias porque nos permites ahora poder escudriñar en tu palabra, poder encontrar, Padre, la guía que tú tienes para cada uno de nosotros. Y permite, Padre, que podamos no solamente comprenderla y guardarla en nuestras mentes y corazones, sino darnos la capacidad a través de tu Espíritu Santo para poder vivirla. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. Hace algún tiempo escuchaba el testimonio de una hermana que se congregaba en una de las iglesias de mi natal ciudad del Carmen. Esta hermana narraba que ella se había casado muy joven con una persona inconversa, por supuesto, en contra de la voluntad de sus padres, que ellos eran cristianos. Los primeros años de su matrimonio, decía ella, fueron muy difíciles, porque su esposo pues tenía varios vicios y costumbres mundanas, entre ellos el alcohol y el cigarro, por lo que fue difícil para la hermana la situación en su hogar. Sin embargo, ella mantenía una actitud de fe y de paciencia, y cada día ella oraba para que su esposo fuera alcanzado por el Señor. Y también sufría en silencio su pena, sin quejarse, porque ella estaba consciente de que ella era la que había tomado la decisión de casarse con ese hombre, en las condiciones que ya mencioné. Pasaron, contaba ella, casi 20 años de matrimonio en estas condiciones. Su esposo de vez en cuando la acompañaba a la iglesia porque pues él estaba renuente a hacerlo. Pero él era solamente un oyente, ni siquiera era un simpatizante. Pero un día el Señor quiso llamar a su esposo. Y el Señor alcanzó a su esposo en una reunión precisamente en la iglesia. Él recibió a Cristo en su corazón. Y a partir de ese momento la transformación de esta persona fue bastante interesante, al grado que años después se lo nombraron diácono de la iglesia. Y ella estaba contando su testimonio precisamente cuando era ya diácono de la iglesia. Y el testimonio de la hermana era: 20 años de oración dieron frutos. Ahora, decía ella, mi esposo ha sido transformado. Cuando yo oía esta narración, ese testimonio, pensé, bueno, esto es fe y paciencia en acción. Y en el pasaje que estamos hoy reflexionando, precisamente se nos invita a ejercer la paciencia. Porque la razón por la que se nos exhorta la paciencia es que Dios no va a enderezar todo lo que está mal en este mundo hasta que Jesucristo regrese. De este modo se anima a los creyentes a soportar el sufrimiento y a esperar pacientemente. Hermanos, como creyentes, no hemos de esperar a tener la vida fácil y cómoda, como algunos dicen: cuando tú recibas a Jesucristo, todos tus problemas se van a solucionar. Y de repente nos damos cuenta que esto no es así, porque Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿No es cierto? Así que el que le diga lo contrario a esto, no está diciendo la verdad. La Escritura nos dice: en el mundo tendréis aflicción. En Juan 16:33 dice: yo le dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Esa es palabra de Dios para todos. Nuestra gran expectativa es la bendita esperanza de la venida de Jesús, y ese evento traerá nuestra recompensa eterna. Pero mientras tanto debemos soportar pacientemente las dificultades y angustias hasta que Jesús regrese.
Y en el pasaje que estamos analizando hoy se nos presenta al menos 3 aspectos del tema de la paciencia que quiero invitarlos brevemente a reflexionar en ellos. El primer aspecto lo podemos encontrar en los versículos 7 y 8, que nos dicen: por tanto, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Esta es la nueva versión internacional. Primer aspecto de la paciencia que se nos invita aquí a reflexionar es a asimilar la esencia de la paciencia. La palabra traducida como paciencia es una traducción débil de la palabra original en griego. Esta palabra es una palabra compuesta de macro, que es largo, y tumía, que es temperamento o ira. O sea, la idea es alargar el temperamento o la ira. O sea, se nos está diciendo: no seas rápido ni fácil de tomar represalias. Y esto se refleja en la energía para vivir sin quejarse, sin renunciar o golpear al momento. Es estar preparados para soportar la aflicción sin quejarte y siguiendo comprometidos en tu obediencia a Dios. El autor presenta el ejemplo del labrador. Dice: él aprovecha la lluvia temprana para la preparación del terreno antes de sembrar la semilla. Y después, al final del proceso, ahora espera la llegada de la lluvia tardía que vienen antes de la cosecha para darle el último toque. Esto hace más rica la cosecha. Un labrador impaciente que quiere cortar el proceso que Dios ha establecido no podrá aprovechar la misma calidad de la cosecha. Y hermanos, hoy se habla de muchos cultivos transgénicos, por ejemplo, ¿no? Y se habla de procesos para, rápido, ¿no? Queremos, pero ¿qué es lo que está pasando? Sí, productos bonitos, pero productos también chatarra. Y algunos de ellos que han causado muchísimo daño en el hombre. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque queremos que crezcan rápido. Hoy se nos recomienda, por ejemplo, hermanos, si a ti te gustan las alitas de pollo, ten cuidado. No comas alitas de pollo. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde inyectan a los pollos para que crezcan rápidamente. Y por eso es que los que comen esas alitas a la larga tienen cáncer. ¡Wow! ¿Por qué? Porque son impacientes para esperar a que el pollo crezca. Quieren la ganancia rápida. Dice: esperen con paciencia la cosecha hasta cuando las lluvias tempranas y tardías han producido su obra completa, para que haya fruto no solamente abundante, sino bueno. Entonces Cristo vendrá y ellos podrán recibir los beneficios de haber esperado con paciencia. Y el mismo concepto se presenta en 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 7 al 9, cuando nos dice: y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El juicio viene, pero hay que esperar la última lluvia. Dios espera para que muchos crean. Pero no se debe malinterpretar la gracia de Dios. Dios no tiene prisa. Él puede esperar pacientemente para que otros respondan. Sin embargo, el fin vendrá y Dios juzgará en su tiempo. Sus hijos tienen que aprender a esperar el tiempo que Él ha elegido para cumplir la promesa. Y también se enseña la misma verdad en 2 de Tesalonicenses 1, del 5 al 12, cuando nos dice que Dios juzgará a los injustos cuando Él venga. Sin embargo, Él espera ahora para que Él sea glorificado en ellos. Sabiendo esto, debemos esperar con paciencia, estar firmes en nuestros corazones, sabiendo que Dios traerá justicia al final. Pero también el segundo aspecto sobre la paciencia lo podemos encontrar en el versículo 9, que nos dice: no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta.
Nuevamente esa es la nueva versión internacional. Segundo aspecto de la paciencia que se nos invita a reflexionar es a ejercer la paciencia. ¿Cómo? Sin quejarnos. Debemos manifestar paciencia para con los demás mientras esperamos. Debemos dejar de quejarnos y criticarnos los unos a los otros. Y el pasaje indica que lo han estado haciendo. Al ver a otros que tienen lo que ellos no tienen, a veces los criticamos. También criticamos a los demás por lo que ellos hacen o por lo que no hacen. Bueno, a veces nos pasamos criticando por todo. Así que esta exhortación es válida porque tenemos que reconocer que muchas veces, aunque decimos, yo sí estoy esperando pacientemente que Dios actúe y sigo orando, sin embargo agregamos, pero no entiendo por qué mi hijo sigue comportándose igual, a pesar de que yo le doy un buen ejemplo. O no entiendo por qué, a pesar de que yo trato de ser condescendiente con mi jefe y soportar todas las injusticias que él me aplica, no cambia. O decimos, aunque soy paciente con mi vecino y no me vengo por las cosas que me hacen, sin embargo no entiendo cuándo Dios va a hacer justicia. O aunque estoy esperando pacientemente que Dios me cure, no entiendo por qué los medicamentos no funcionan. Hasta ahora no me han servido de nada. O sea, hermanos, todas estas cosas, ¿saben qué son? Quejas. Ejercer la paciencia, nuestro Dios nos demanda que debe de ser sin quejarte. Esperando pacientemente que Dios actúe, sabiendo que su tiempo es diferente a los nuestros y su propósito eterno también. Con cada circunstancia por la que pasamos. Pero nos recuerda en su palabra que Él actuará en su debido tiempo. Y nos vengará si acaso hay que hacerlo y nos dará nuestra recompensa. Al poner nuestra vista en la venida del Señor, debemos dejar de criticar a los demás por lo que tienen o lo que no tienen, o por lo que hacen o por lo que no hacen. No nos toca a nosotros juzgar a los demás. El juez verdadero ya viene y Él dará la recompensa indicada a cada uno. Tercer aspecto sobre la paciencia lo podemos encontrar. Versículos 10 y 11 que nos dicen: hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Tercer aspecto de la paciencia que se nos invita a reflexionar es seguir los ejemplos de paciencia. Muchos han leído a Santiago como si se limitara a animar a los oprimidos de su comunidad. Simplemente les dice a ser pacientes porque el Señor pronto regresará para reivindicarlos ante sus opresores. Y claro, este tema está presente. Pero ninguna preocupación o acción social, por muy equilibrada o correctamente motivada que sea, jamás puede crear una fantasía en la tierra antes del siglo venidero. Sin embargo, los versículos 10 y 11 sugieren que hay más que los cristianos comprometidos pueden y deben hacer ahora. Santiago lo que nos está diciendo aquí nos anima a tomar como ejemplos de paciencia ante el sufrimiento, primero a los profetas y luego a Job. Pero estos son dos ejemplos curiosos de la paciencia. Algunos han interpretado que lo que Santiago tiene en mente se limita a una espera pasiva. Sin embargo, algunos más lo ven diferente, como un teólogo de apellido Tamés, que con razón habla de una paciencia militante. Yo creo que es más esta perspectiva lo que Santiago nos está presentando, porque lo que se destaca específicamente en el versículo 10 es el discurso profético. Dice, los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y ese discurso era notorio por su argumentación de denuncia contra las injusticias y contra los injustos, aún dentro de la comunidad de los que profesaban ser parte del pueblo de Dios. Y cuando habla de Job, la perseverancia de Job tampoco era muy callada.
Lo que más llama la atención aún es una lectura superficial de la narrativa bíblica de su sufrimiento. Si ustedes leen el libro de Job, en este hay queja. Lo han leído, ¿verdad? Su indignación ante la aparente injusticia, mientras presenta sus lamentos delante del Señor y denuncia la insuficiencia de las explicaciones convencionales de sus sufrimientos ofrecidas por sus amigos. Se podría decir que Santiago, como Jesús antes de él, elige una opción profética y rechaza toda la revuelta violenta de los celotes, que eran los revolucionarios del tiempo de Jesús, o como el separatismo quietista de los esenios, que eran hombres que se apartaban de la sociedad para vivir en las montañas principalmente y no tener contacto con los demás seres humanos, supuestamente para no contaminarse y tener problemas. Juntos, los dos ejemplos en el versículo 10 y 11 sugieren fuertemente que los cristianos hoy deben asediar a Dios con quejas por la injusticia. Pero escuchen muy bien, aunque ustedes pueden ver las quejas de Job, ¿con quién se estaba quejando? Con Dios. Jamás se lo dijo a sus amigos ni a su esposa. Lean ustedes bien el texto y todas las quejas eran dirigidas ¿con quién? Con Dios en oración. Y eso lo pueden hacer, pero no con sus vecinos, no con su familia, no con el pastor, menos, sino con Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y puedes decirle: Señor, es que no te entiendo, Señor, es que no comprendo lo que tú estás haciendo, pero ayúdame y fortaléceme para seguir adelante en medio de las cosas que estoy pasando, porque tú sí sabes cuál es tu propósito en mi vida. Así que lo que nos enseñan tanto los profetas como Job es: puedes quejarte, pero con Dios. Háblale a Él. Si hay algo que tienes que decirle, porque en tu corazón hay emociones, porque en tu corazón hay cosas que te atormentan, díselo a Él, pero a nadie más, porque Él sabe lo que está haciendo. Debes también, quizás en algunos momentos, levantar tu voz públicamente ante todos los que te escuchen, pero no para quejarte, sino para hablar de las normas divinas. Y eso es lo que dicen de los profetas. Recuerden ustedes que el sufrimiento de los profetas vinieron, ¿saben por qué? Por pararse delante de los reyes o delante de sus coterráneos a decirles lo que Dios quería, ¿no? Y algunos, incluso el rey, cuando veía llegar a alguno de los profetas, decía: otra vez vuelves a venir a decirme lo mismo. ¿Saben qué? Métanlo a la cárcel, ¿no? Y pónganlo allí en la mazmorra y denle nada más agua, ¿no? A ver si se le quita. Y cuando cambies tu mensaje, puedes regresar. Pasaba el tiempo y le decía: a ver, sáquenlo, a ver si ya aprendió la lección. Ahora sí estás dispuesto, pues mira, te voy a seguir diciendo lo que Dios dijo. Bueno, vuélvanlo a meter a la mazmorra. Y a algunos les cortaron la cabeza, pero sufrieron porque denunciaban las injusticias. Creo que esto es algo que nosotros podemos hacer. Por supuesto que debemos de esperar que Dios transforme al mundo, pero tú y yo, que hemos sido transformados por Jesucristo y somos nuevas criaturas, se nos demanda cumplir con el mandato cultural que se nos diera desde Génesis, allá en Génesis 1:28, cuando se nos dice, bueno, ya se pasaron los años, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, tenemos la orden de ser pacientes para ver lo que Dios hará. Sin embargo, nuestra paciencia debe ser activa, orando, pidiendo, denunciando, ejerciendo nuestra paciencia. La paciencia y la resistencia son virtudes individuales que finalmente traerán la bendición de Dios. En los momentos, amados hermanos, de prueba y dificultades, hay que dejar a un lado la tendencia humana a quejarse o a manipular y comprometernos a la voluntad de Dios y continuar, dice, haciendo el bien. Si realmente creemos que Jesús va a volver, tenemos buenas razones para ser pacientes. Podemos soportar sabiendo que la injusticia última y absoluta está a la vuelta de la esquina, pero hay una esperanza mejor que saber que Jesús viene de nuevo para poner todo en orden. Y en el regreso de Jesús, todo lo que han sufrido por Él
será insignificante en comparación con la bendición que recibirán. Y al igual que el granjero, dice, miramos hacia el futuro con esperanza. El agricultor siembra la semilla y espera pacientemente la cosecha. Del mismo modo, esperamos el momento en que Dios juzgará a los hombres y mujeres malos y premiará a los seguidores de Cristo. Él nos ha dado su palabra de que va a volver y es lo más seguro en el mundo. Y aunque las circunstancias ahora pueden parecer sombrías en la actualidad, viene un día mejor, nos dice la Escritura. Más allá del mundo que vemos, hay un reloj corriendo en las manos del juez de la tierra. Dios es el juez de la tierra y estamos a la espera de responder a cada motivo, y Él vendrá a hacer justicia y a reivindicar a sus elegidos. Por lo tanto, Dios nos recuerda en este pasaje de Santiago: asimilen la paciencia, ejércenla sin quejarse y sigan el ejemplo de los fieles que han sido pacientes. La esperanza de la venida de Cristo debe darnos a nosotros una razón para ahora soportar todo. Y nos está diciendo el Señor: bueno, sigue orando, sigue confiando, sigue esperando, sigue manteniendo tu fe, porque Jesús puede llegar en cualquier momento. Para mí fue un motivo de veras de alegría el día de hoy poder ir a ver a mi hermana Rosita. Ha estado bastante mal, hermana. Y hace una semana que yo iba a salir en este viaje que tuve que hacer, yo estaba muy preocupado y le decía: Señor, no quisiera irme en esta situación que vive mi hermana, pero dame paz, ¿no? Porque tú eres el que tienes en tus manos todas las cosas. Y recuerdo que el último día le dije a mi esposa: antes de irme voy a pasar a verla. Y ese día estaba la hermana bien consciente y alegre, y me sorprendió después de que todos los días ni siquiera podía mover la cabeza. Y ese día le dije: hermana Rosita, qué bueno de que puedo hablar ahorita con usted, porque tengo que decirle que voy a salir. Usted creo que me ha escuchado todos estos días, pero no voy a poder estar durante una semana, así que espere. Y durante la semana yo estuve orando por mi hermana, y hubo días que me dijeron: pastor, está muy mal. Y al día siguiente: ya está bien. Y al día siguiente: está muy mal. Y ayer todavía me decía el hermano: pues es sorprendente, pero sigue bien. Y hoy cuando la vi pude platicar con ella, y me decía: ya regresó, pastor, ya estoy aquí, mi hermano. Le dice: pues estoy esperando pacientemente lo que el Señor tiene para mi vida. Eso es paciencia. Esperar que Dios hará su voluntad en nosotros. Pero qué hermoso es saber: Dios tiene el control de todas las cosas. Y no temamos, Dios tiene el control. Oremos. Padre, gracias por pedirnos y enseñarnos, Padre, que debemos ejercer la paciencia. Algunos de nosotros, Padre, actualmente estamos quizás pasando por sufrimientos y no entendemos lo que está pasando, Padre. No entendemos el pecado que nos rodea y que nos arrincona también, Padre. Pero tú sabes lo que estás haciendo y eres un Dios justo. Padre, te rogamos que nos enseñes para poder aumentar nuestra fe, Padre. Y en medio de cualquier circunstancia que estemos actualmente viviendo, enséñanos a esperar en ti. Como dice el canto, Padre, sabemos que es difícil, pero tu palabra nos dice